Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. En esta preciosa mañana le damos toda la honra y la gloria a nuestro Dios. Es un privilegio estar en esta mañana compartiendo una palabra desde Radio Adicción para todos los que están escuchando en estos momentos. Les comparto el teléfono para lo que ustedes necesiten, que sería el caso de alguna pregunta, alguna consulta, o simplemente ponerse en contacto con nosotros por las predicaciones que se compartan y ayudarles a resolver sus dudas, y también tener en cuenta de que cuando usted se comunique con la radio podemos servirle en más ministerios y en más servicios para su vida, para su congregación, para su familia. Tenemos los teléfonos 811-555-9932 y también los teléfonos 1937-4823 y el teléfono 1522-3508. Aquí tienen los teléfonos para toda llamada que pueda hacer a esta Radio Adicción aquí desde Santa Catarina, que estamos transmitiendo y compartiendo el mensaje de nuestro Dios para todas las naciones. En esta mañana voy a tratar un tema que es muy importante en la actualidad. Este tema se llama autoridad. Y voy a empezar con una lectura de la palabra de Dios que tenemos en el libro de Romanos, capítulo 13, y dice así la Escritura: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios,
vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo: pagar a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis nada a nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. En esta mañana estamos compartiendo la autoridad. Dios es el origen de toda autoridad. Después de la cruz del Calvario, la más grande bendición de Dios es la autoridad. Tenemos muchos tipos de autoridad: autoridad espiritual, autoridad civil, autoridad moral, autoridad ética. Y aquí en esta mañana comparto un sentido propio de la autoridad. La autoridad es para protección, la autoridad es para bienestar, la autoridad es para bendición, la autoridad es para proteger, la autoridad es para proveer, la autoridad es para guiar. Para el que se porta mal, hay castigo, como lo dice la Escritura. De un libro que tengo aquí en estos momentos, que habla sobre autoridad, tengo este dato. Los hechos de Dios proceden de su trono. Y este trono está fundamentado en su autoridad. Todas las cosas son creadas por la autoridad de Dios. Y todas las leyes físicas del universo se mantienen por esta misma autoridad. Por esto la Biblia se refiere a ello, expresando que Dios sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Lo que significa que sustenta todas las cosas con las palabras, con la palabra del poder de su autoridad. Porque la autoridad de Dios representa a Dios mismo, mientras que su poder representa sus hechos. Solo Dios es autoridad en todas las cosas, porque todas las autoridades de la tierra son instituidas por Él. Y aquí doy un concepto
en esta mañana grandioso. Un concepto que deberemos tener en cuenta en la exposición de esta palabra. Tan grandioso que ustedes no tendrán idea de el poder y la importancia que tiene este asunto. Y este concepto, si se pudiera escribir en letras grandiosas en nuestra vida, para tenerlo presente en todo momento y a cada instante de nuestra vida. Y el concepto dice lo siguiente: la autoridad es algo de importancia sin igual en el universo. No hay nada que lo sobrepase. Por consiguiente, es imperativo que los que deseamos servir a Dios conozcamos verdaderamente su autoridad. Y este es un punto vital en la vida de todo ser. Este es un punto vital en la vida, sobre todo, de todo ser humano. Este es un punto vital en la vida de todo hombre. Y este es un punto vital, sobre todo, en la vida de un hombre y una mujer cristiana. Conocer verdaderamente esa autoridad. En el día de hoy, muchos de nosotros estamos creciendo sin conocer de esa autoridad, como se deberían conocer todas las cosas de Dios. Y es fundamental conocer la autoridad, porque en el tiempo de hoy estamos viviendo una vida de tremenda corrupción, una vida de tremenda falta de Dios. Y esta vida se traduce en lo que la palabra de Dios menciona en el capítulo 1 del libro de Romanos, donde nos dice en la Escritura que el hombre está atestado de toda injusticia, de toda fornicación, de toda perversidad, de toda avaricia, de toda maldad, lleno de envidia, homicidas, contenciosos, engañadores, malignos, murmuradores, detractores, injuriosos,
soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Así es que en esta mañana tocar este tema importantísimo en la vida es vital. Dios llama nuestra atención a que nos volvamos a la autoridad. Dios llama la atención a nuestro corazón a que volvamos a la autoridad. Por eso el Señor nuestro Dios, al tener misericordia de nosotros, nos ha dado a su Hijo Jesucristo, a su Hijo el Señor Jesucristo, para que muriera en la cruz por nuestros pecados y por nuestras maldades. Nuestro Dios el Señor nos ha dado al Señor Jesucristo para que muriera por todo lo que he mencionado anteriormente de maldad en el hombre. El hombre por su pecado se ha alejado de la autoridad de Dios. Y ahora en este tiempo existe un llamado para que nosotros volvamos a esa autoridad en Dios. Dice la palabra de Dios que en la muerte del Señor Jesucristo, Dios nuestro Padre estaba reconciliando al mundo, perdonándole todos los pecados, perdonándole ese distanciamiento y haciéndolo cercano por la sangre de Jesucristo. Así es que en esta hora, en este tiempo, tenemos un llamado poderoso de la palabra de Dios por nuestro Dios a que nos volvamos a reconocer la autoridad que existe, la autoridad que ha sido dada, la autoridad que está vigente, y que toda alma, todo varón, toda mujer, todo joven, todo anciano, todo niño se vuelva a Dios y reconozca esa autoridad en su vida. Sí, porque desde niños tenemos que instituir la autoridad de Dios en las vidas. Aquí es donde están todos los ministros del Señor, en sus iglesias, en sus congregaciones, en sus misiones, en sus reuniones, en todo lo que hacen los ministros de Dios para establecer la autoridad de nuestro Dios en la vida de cada persona. Esta es una lección fundamental en todo cristiano. Saber, reconocer, escudriñar qué es la verdadera autoridad para implantarla en nuestra vida, en nuestro corazón. Y esta es una tarea grandiosa que tiene la iglesia actualmente, establecer la autoridad de Dios en la vida de cada creyente.
Es fundamental. A esta tarea debemos enfocarnos en este tiempo, porque da la apariencia que hay un vacío de autoridad en todos los niveles. Pero la verdad, y lo tenemos por la palabra de Dios, que la autoridad existe desde siempre. La autoridad existe desde siempre. Pero por la maldad y el pecado que fue introducido al mundo, es por la que vivimos en este tiempo, toda esta vida de corrupción. Vuelvo a repetir, como ya se los he señalado anteriormente. ¿Dónde se mueve esta autoridad de Dios? Ya lo dijimos, la autoridad de Dios se mueve fundamentalmente en lo espiritual, pero también se mueve en lo civil, se mueve en lo moral, se mueve en lo ético. Y aún en todas más áreas que pueda haber, ahí se ve la autoridad de Dios. Se comenta en un momento dado que al lugar donde tú vayas, porque en cierta manera dice la palabra de Dios que somos peregrinos en esta tierra, somos peregrinos y extranjeros. Porque por la palabra de nuestro Dios, por la palabra del Señor, se dice que tenemos una patria celestial, tenemos un lugar destinado para nosotros, y no es aquí, es allá en el cielo, en la gloria de Dios. Y que cuando nos trasladamos a un lugar, y que cuando nos trasladamos a una situación, y cuando nos trasladamos, que nuestro pie nos lleve a un lugar, a una oficina, a una casa, a una entidad, a un pueblo, a una nación. Cuando lleguemos a esos lugares, lo fundamental que tenemos es descubrir quién es autoridad ahí y someternos a esa autoridad. Así, de una manera, entonces estaríamos cumpliendo con la voluntad de nuestro Dios. Alguna vez tocaremos el tema de la voluntad de Dios. Y una parte fundamental de esa voluntad de Dios es la autoridad de Dios. Y entonces, al lugar donde nos lleve nuestro pie, donde seamos implantados en ese lugar,
Una de las partes fundamentales de nuestra vida es que reconozcamos la autoridad que Dios ha puesto. Así llegamos al texto de Romanos cuando dice ahí en el capítulo 13, versículo 1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resistes acarrean condenación para sí mismos. Cuando tenemos oportunidad de compartir este tema de la autoridad, porque hemos compartido este tema de la autoridad en escuelas, hemos compartido este tema de la autoridad en células, hemos compartido este tema de la autoridad en estudios, hemos compartido este tema de la autoridad en iglesias, en misiones. Y expresamos que hay unas instituciones muy visibles donde se da esta autoridad. Y dos de esas instituciones que Dios ha establecido es donde se da fundamentalmente esa autoridad. El orden correcto de estas instituciones sería iglesia cristiana, hogar e instituciones. Estas instituciones las ha establecido Dios. Y en ellas debemos dar cuenta de esta autoridad de Dios. Si es en la iglesia cristiana, toda persona que deja el pecado y se somete a la iglesia cristiana, va a ser reeducado en la autoridad de Dios. Y allí en la iglesia cristiana es muy visible la autoridad de Dios. Porque la iglesia cristiana tiene la palabra de Dios como su base. Y entonces ahí vemos cómo Dios por su palabra establece la autoridad en la vida de todo creyente.
La otra institución donde se mueve la autoridad fuertemente es en el hogar. Nuestro Dios ha establecido el hogar. Un hombre y una mujer que se unen en legítima unión, bendecidos por el Señor, bendecidos por nuestro Dios, y que llegan a tener su familia, sus hijos propios. Y ahí es donde se establece autoridad, porque el varón debe estar sometido a la autoridad de Dios y la mujer debe estar sometida a la autoridad de su esposo y sometida a la autoridad de Dios. Y los hijos deben estar sometidos a la autoridad de su madre, sometidos a la autoridad de su padre y sometidos a la autoridad de Dios. La otra autoridad que ha sido establecida por Dios son las instituciones, por ejemplo, el gobierno. Entonces, todo gobernante que tenemos, debemos someternos. Cada persona que está en sometimiento a la autoridad de Dios, debemos someternos a toda autoridad. Tenemos que reconocer que toda autoridad es reconocida por Dios. Y aquí quiero mencionar un punto importante en este sentido. Muchas de las veces podemos guiarnos por la persona que tiene esa autoridad. Y podemos caer en decepción porque podríamos decir, pues bueno, es que esa autoridad es incorrecta, es corrupta, es mala, no debiera tener esa autoridad. Pero a nosotros no nos toca juzgar eso. Porque por la palabra de Dios tenemos que reconocer que si esa palabra, si esa persona es autoridad, tenemos que reconocer esa autoridad de Dios en la vida de esa persona. Y que si esa persona no es digna de ese cargo, que es corrupta, mala, como lo vea nuestra vida, Dios le va a juzgar personalmente. Y nosotros no debemos juzgar esa autoridad, porque esa autoridad tendrá que dar cuentas de esa autoridad a Dios. Y si no ejerció esa autoridad correctamente, Dios va a demandar el derecho de esa autoridad. Así es que nosotros, los cristianos, debemos someternos a toda autoridad que es instituida por Dios. Reconocer esa autoridad, no a la persona, sino la autoridad que ha puesto Dios en esa persona. Porque esa persona, por la persona misma, si no ejerce bien esa autoridad, Dios le demandará esa autoridad.
Una de las cosas malas que pueden surgir de este asunto es el autoritarismo. Y el autoritarismo es la perversión de la autoridad. Porque donde llega a haber temor, no hay desarrollo ni crecimiento. Y muchas autoridades pueden caer en esta situación de convertirse en autoritarias. Y esto demanda hacer de la autoridad más allá de la autoridad que es requerida, es decir, pervierten la autoridad. Y esto ante el juicio de Dios demandaría hacer mal uso de la autoridad que Dios había conferido en esas personas. Y tenemos casos en la vida, Así a grosso modo puedo mencionar un país que ahorita está en crisis, Venezuela, y que oramos la iglesia cristiana porque sea restablecida una verdadera autoridad que reconozca la autoridad de Dios, porque ya se ha pervertido esa autoridad convirtiéndose en un autoritarismo. Así es que oramos porque a ese país y en todos los demás países donde se está gestando el autoritarismo haya verdadera autoridad y que se reconozca que esa autoridad ha sido puesta por Dios. Conclusión. Hay mucho que hablar sobre autoridad. Hay mucho en qué ponernos de acuerdo en la autoridad. Pero creo que se han expuesto en esta mañana puntos básicos de esta autoridad. Los mejores líderes en autoridad son aquellos que tienen los valores de su institución de la que son miembros. Los delegados del Señor están investidos de autoridad. Yo en esta mañana te puedo lanzar un reto. ¿A quiénes reconoces tú por autoridad en tu vida en cada institución de las que hemos mencionado hace unos momentos? Haz un examen de conciencia delante de nuestro Dios y pon ahí en tu corazón a qué autoridades obedeces, a qué autoridades tú te sometes. ¿Te sometes a tus autoridades gubernamentales? ¿Te sometes a tus autoridades espirituales? ¿Estás sometido a tus autoridades civiles? ¿Estás sometido a tus autoridades éticas? ¿Estás sometido a tus autoridades en el hogar? ¿Estás sometido a tus autoridades en la iglesia? El Señor Dios te bendiga y pueda este mensaje llegar a tu corazón. Y como dice la Escritura, te sometas
a la autoridad que Dios ha establecido en esta tierra. Gloria al Señor. Amén.